Bienvenidos a Quiero que me expliquen. Aquí estamos como todas las semanas intentando comprender un poquitito, aunque sea de esta Argentina recontra loca que nos toca. Y hoy lo vamos a hacer a través de un amigo, de Marcelo Larraqui, que es historiador, que es periodista, que es escritor. Y mirá que el pedazo de libro que se escribió, en realidad hay que decir que es la edición ampliada y corregida, así se dice, Marce, ¿no? Sí. Ampliada y corregida de una trilogía que se llamó Marcados a Fuego. Sí. Marcelo escribió mucho sobre los 70, ya vamos a hablar de eso, y sobre el Papa Francisco, que es tu última obsesión. Sos un obsesivo, como corresponde. Sí, cuando encuentro temas de interés, yo me meto, digo, la violencia, el Papa, Galimberti, claro. López Rega, también un personaje muy intrigante al lado de Perón, del cual no había nada escrito, hice un libro más de casi 600 páginas. Sí, y bueno, son libros que me llevan muchos años de investigación, pero cuando ya tenés la mano suelta de alguna manera para escribir, como la mano en caliente, se disfruta, ¿no? No, y lo que tiene el libro largo además, como en este caso, que es el que está saliendo ahora en las librerías, un siglo de violencia política, la historia del país, y ahora vamos a hablar de por qué es la historia del país hablar de la violencia. Lo que tienes cuando te sumergís en un libro grande es que te transportás realmente a otro mundo durante un buen tiempo. Es una experiencia hasta física, ¿no? Bueno, justamente el esfuerzo es físico, no es mental. Es físico. ¿No? Es físico, es decir, las horas de escritura, ni siquiera es intelectual, porque es cierto que vos podés ir a las bibliotecas a buscar, a los archivos, lees libros, etcétera. Sí, lo pensás, pero todo eso lo vas, claro, bueno, una jornada de 8 o 10 horas, sentado, escribiendo, yendo a buscar el café, volver, entonces te cansa más físicamente que intelectualmente, ¿no? Y en este caso, este libro, tuve que estudiar mucho cosas que no sabía realmente o que en la facultad había pasado un poco de golpe, ¿no? Que es los orígenes del radicalismo. Bueno, eso llama mucho la atención. Los orígenes del radicalismo, los orígenes del peronismo, siempre están marcados por violencia. Sí. Como si las apariciones de cosas nuevas sí. tengan que estar atadas a una revolución, a una revuelta que se sí. resuelve con violencia. Sí, como que se desencadena, lo nuevo tiene que ser fundante, ¿no? Claro. Es el mito de origen, el mito fundacional, es un hecho violento, ¿no? Y esto crea a la vez, lo interesante es que se legitima. Pues vos pensás, la revolución del parque, que es el origen del radicalismo, sí, ¿no? Claro. 1500 muertos en 4 días en tribunales. ¿Año? 1890. 1890. O sea, no, digo, señalo el año porque en porcentaje poblacional es un equivalente hoy a 150.000 capaz. Claro, y además la mitad en ese momento eran extranjeros. Y es una revolución que hace Alem, que la pierde, y que 15 días después va a hablar a una tribuna electoral. Imagínate. Como si nada. Como y si nadie nada, dice, che, acaban de matar a 1.500 tipos. No, no. Era una instancia, como una instancia electoral, una instancia política pública y una instancia de violencia. Donde la vida tenía un valor distinto al que podría tener hoy. Ahora otro mundo también, otro tipo de discusiones, otro tipo de sociedad, pero en este caso era la lucha contra el régimen conservador. Y hoy en día los caídos en el parque de esta revolución frustrada, hay un monumento en La Recoleta, ¿no? Donde van todos los 29 de julio los radicales a poner una ofrenda floral, ¿no? Entonces, claro, y es el Partido Republicano de la defensa de las instituciones. Bueno, combatieron contra el ejército argentino, los radicales. Claro, claro. No solo ahí en 1890, sino en 1893 insistieron. Bueno, y en todos los pueblos por lo menos de la provincia de Buenos Aires, siempre está la estatua de algún radical al que mataron en alguna de estas revueltas. Claro, que era un ataque contra la comisaría, el ejército constituido. Claro. Está bien, era un régimen proscriptivo. Lo mismo hace Irigoyen, que fracasa en 3 revoluciones, hasta la última en 1905, y después se toma 8 años para pensar una maquinaria electoral y gana en 1916, le gana al régimen por las urnas. Sí. Pero después, cuando proscriben al radicalismo, en 1930, con el golpe de Estado de Uriburu, es el propio Alvear que de alguna manera avala las revoluciones radicales en el interior. En 1933
que participa el propio Jauretche, que estaba en Forja, Arturo Jauretche, sí. Desde el nacionalismo que entra al radicalismo, después van al peronismo, pero son revoluciones en Paso de los Libres, con centenares de muertos, donde contratan mercenarios brasileros peleando en favor de los radicales. Qué cosa, y te escucho y pienso qué delirio que es juzgar a una época desde los valores de otra, claro. Cosa que nos acostumbró el kirchnerismo, por ejemplo. Claro. Porque uno te escucha decir eso y decís, están todos locos. Y sin embargo ocurrió y para la época no era tan delirante como puede parecer hoy, ¿no? Claro. Bueno, yo creo que estamos en el mejor momento político institucional de la historia argentina del siglo XX. ¿No? Digo, en términos políticos institucionales, no estamos hablando de injusticia social. No, si le va bien a Macri o no. Ni desequilibrios financieros, ni la macroeconomía, nada. ¿Vos qué decís? Porque no hay violencia en las calles, porque no hay violencia, por lo menos. Digo, puede haber una violencia institucional. O hay una violencia más vinculada a la inseguridad, pero no, no política, digamos. O desde las instituciones, pero no generan una tensión como para un cambio de sistema. Claro. ¿No? Cosa que desde el 83 en adelante, pese a la crisis del 2001, el sistema se mantuvo, ¿no? El sistema como democrático, político, institucional. Después se pueden discutir miles de variables internas, pero hay una continuidad. Está muy bien lo que decís. Que pesó mucho la dictadura para esto. Claro. Y pesó también que las Fuerzas Armadas hayan dejado de ser un actor político. Las Fuerzas Armadas en 1920 se consideran los tutores legítimos de la nación. Es decir, y eso no se lo cuestionaba. No, era un partido político. Claro. Incluso en los años 60, con la proscripción de Perón, las Fuerzas Armadas decimos, nosotros tenemos que regular el país de alguna manera poniendo algún presidente civil y proscribiendo al peronismo. Y hoy tenés al jefe militar de Cristina preso, es una cosa increíble. Los cambios se producen mucho más rápido de lo que uno imagina. Vos decís, el radicalismo nació con violencia, el peronismo ni hablar, con un golpe de Estado. Bueno, en el 43. Claro. Pero con un dato que todo el mundo olvida, viste que Perón nació en el 45. Sí. Para el peronismo, Perón nació en el 45. No. Perón fue la vía, la salida institucional de un golpe militar en medio de la Segunda Guerra Mundial, donde este golpe militar del 43, que era el GO, estaba dividido en una facción que estaba a favor de los nazis y otra facción en favor de los aliados. Claro. Sí, no era una interna de Marcos Peña con Monzón. No. Era un poco no era un problema de comunicación tampoco. Tampoco era un problema de comunicación. Es decir, en la Casa Rosada estaba la Segunda Guerra Mundial. Qué bárbaro. En ese momento. Y a partir de cómo se fueron dando los acontecimientos en la caída del régimen nazi, se fue variando un poco el gabinete, claro. Porque Perón en principio estaba a favor de ese nacionalismo y en contra de los aliados. Sí, Perón arrancó nazi y después se va acomodando, ¿no? Sí, no nazi puntual porque vamos a tener quilombo, pero... Me van a venir a tomar el estudio. Claro, pero entonces ahí Perón se corre y el GO va cayendo. Y Perón inventa el 17 de octubre. Bueno, obviamente Perón tiene la lucidez que no tenían los militares para ver que había una masa vacante, trabajadores nuevos, migrantes internos, los cabecitas negras, que no tenían representación política porque los conservadores no estaban dispuestos a atender el reclamo social. Es decir, imagínate que los conservadores, ante el reclamo social de los anarquistas, a principios del siglo, los deportaban. Claro. Esta era la respuesta social, ¿no? Entonces, acá lo que se da con los conservadores que aparecen, los nuevos pobres, empiezan los sindicatos y Perón ordena todo eso y se convierte en un líder donde gana las elecciones del 46, bueno, y después sí tiene un régimen donde cercena en buena parte de las libertades públicas. El mito peronista dice que la violencia que después deviene en los 70 nace en el 55. Viste que ellos siempre parten... La historia, gran parte del relato peronista, se cuenta desde el 55 para explicar los 70. Lo que vos has demostrado en este libro es que en realidad la violencia es una herramienta política de todo el siglo. Es inherente. Nosotros tenemos próceres que fusilaron a un tipo con los ojos vendados,
en el caso de Virrey Liniers, por ejemplo, Liniers, claro, que fue fusilado, o todos los conatos antirrevolucionarios que hubo, se los fusilaba, digo, hasta 1811 se ahorcaba en Plaza de Mayo. Hasta 1811 sí, se ahorcaba. Sí, o sea, ahorcamiento público. En el 31, el último fusilamiento público es contra un anarquista, donde van todas las autoridades, que es Severino y Giovanni, se lo fusila en público. Hay una crónica muy interesante, muy sentida, de Roberto Art, sí, que se publica en el diario El Mundo como si fuese... Imagínate en un fusilamiento público, donde como un espectáculo, en vez de ir al teatro, claro, iba la gente a ver cómo se fusilaba a tal tipo que había atentado contra un régimen militar, ¿no? En el caso del año 31. Sí. Lo que tiene el peronismo, más que lo que tienen las Fuerzas Armadas, que consideran al peronismo como enemigo, es cuando bombardean la Plaza de Mayo y la Casa Rosada para matar a Perón. Digo, esto es un acto de la Segunda Guerra Mundial, heredero de la Segunda Guerra Mundial. Claro. Digo, ¿desde qué lógica pensás que vos, para sacar a un presidente... Lo tenés que bombardear. Que no te gusta, tenés que bombardear desde el Estado, ¿no? Porque acá no es que, como en el caso de los radicales... No, estos eran aviones públicos. Eran aviones de las fuerzas Entonces públicas. Ahí, y la proscripción del peronismo durante 17 años, le da al peronismo como un aura de decir, bueno, nosotros somos los grandes perseguidos de la nación. Entonces de ahí sale esta idea del peronismo, que si vos criticás al peronismo, criticás a la patria. Claro. Sos la antipatria, ¿no? Esta es la base discursiva que tiene el peronismo. Sí, ¿no? Bueno, de hecho él se presenta siempre como el hombre que dejó el traje militar para bajar y representar y salvar al pueblo. Decime una cosa, ¿por qué vos has escrito muchos libros sobre los 70? Este libro incluye obviamente la década del 70, pero de Galimberti, Fuimos soldados sobre la contraofensiva Fuimos soldados, montonera, que sabés que es mi preferido, etcétera, etcétera. ¿Por qué sigue generando tanto despelote en los 70? Porque está el trazo grueso, ¿no?, de los 70. Está como es un póster, digamos. Claro, está el imaginario, cómo debe haber sido, ¿no? Y cuando yo cuento los 70 antes de la dictadura, sorprende mucho. Perón pensaba que a la guerrilla, que la alentó para regresar al país, te voy a decir una frase que te va a gustar. Perón sentía que la guerrilla era para él el dedo en el gatillo contra Lanusse. Uy, qué bueno. ¿No? Porque decía, si vos no negociás conmigo, yo tengo a la guerrilla como el dedo en el gatillo. El dedo en el gatillo es un concepto de la Guerra Fría, que era cuando el mundo vivía en tensa calma, porque estaban los rusos apuntando los misiles para un lado, los yanquis apuntando misiles para otro, pero nadie apretaba el gatillo, que todos lo tenían ahí. Bueno, Perón lo tenía ahí con la guerrilla frente a Lanusse. Como si ustedes no acuerdan un regreso del peronismo, una salida institucional, y está la guerrilla para desgastarlo. El tema es que la guerrilla después fue autónoma. Y cuando Perón viene el 17 de noviembre del 72, se reúne con los jefes guerrilleros en Gaspar Campos. Sí, y le dicen, bueno, Vicente López. En Vicente López, en la calle Gaspar Campos. Dice, bueno, esto terminó, ahora vamos a una salida institucional. Dice, mirá que nosotros vamos por el socialismo nacional, como vos nos dijiste. ¿Cómo No, era una joda. No, era hasta acá, ahora vamos con la democracia. Claro. Pero claro, la democracia no estaba en el imaginario ni siquiera de esos jóvenes. No era un valor. No era un valor porque... primero, no tenías libertades públicas, te metían en cana. Todos los presidentes habían sido electos con los pocos presidentes. A Frondizi lo habían, cuando permitió la elección del peronismo, lo llevaron a Martín García, ¿no? Cayó. A Ilia lo sacaron en un taxi. Entonces, ¿de qué democracia le estás hablando a un pibe de 17 años donde ve la proscripción del régimen? Entonces, lo que tiene Perón es la disonancia con el tiempo. Es decir, en realidad Perón pierde un poco justamente lo que él proclama, que es la maravillosa música del pueblo. Él pierde contacto. Él pierde contacto. Por ahí, paga eso. Por ahí paga el haber estado tanto tiempo afuera. Es que había agitado las aguas de la violencia de tal modo, porque lees las cartas de Perón y son espeluznantes, que después le decís a ese tipo que le mandaste la carta y dice, bueno, pero esto ahora ya está. Entonces, que fue educado con eso. Entonces le fue muy difícil dominar y disciplinar a montoneros y a otras organizaciones guerrilleras. Claro, ¿no? claro. Vamos a ir a una pequeña pausita. Quiero que me vuelvas un poquito sobre los 70, que me digas
cuánto de este trazo grueso tuvo que ver con el kirchnerismo, que sospecho que mucho, y después quiero que me hables un poco de los cambios de ahora, que ya no se hacen con violencia, o sí. Una pausita y seguimos con Marcelo Larraqui. La excelencia del Centro Médico Montserrat, ahora en Quilmes. Tecnología de última generación y el más completo plantel profesional al servicio de su salud. Centro Médico Montserrat. Atención integral con nivel de excelencia. La corrupción mata, empobrece, denigra, intoxica, desampara, excluye, contamina y nos afecta a todos. Los argentinos, para volver a creer en la política, necesitamos gobiernos transparentes. Para ello es imperioso contar con organismos de control con los instrumentos adecuados y el fundamental respeto de las autoridades. Desde APOC trabajamos todos los días del año para un país justo e igualitario. Centro Odontológico La Piedad. Las principales especialidades con el más alto nivel de atención profesional. Centro Odontológico La Piedad. Atención de excelencia para la solución de su problemática bucodental. Seguimos con Quiero que me expliquen. Hoy lo tenemos a Marcelo Larraqui de invitado, historiador, periodista, bueno, ustedes lo conocen. El último libro de él, Marcelo Larraqui, Argentina se llama, ¿eh? Un siglo de violencia política, la historia del país atravesada impresionantemente por la violencia. Y me decías que los 70 nos siguen dividiendo y siguen generando tanto despelote porque tenemos una mirada de trazo grueso. ¿Cuánto de eso es responsabilidad del kirchnerismo? Claro, porque el kirchnerismo inventa un relato mítico. O compra, en todo caso, un relato y lo difunde, digamos. Sí, inventa una historia como para fundar su propio presente, ¿no? Claro. Desde un pasado supuestamente heroico, del que ellos habían participado muy por el costado, ¿no? Digo, ellos como personas en sí. Personas en sí, como dirigentes políticos, eran como los militantes de la bandera, de alguna manera, cuando había debajo una violencia de conformación de grupos armados, un ejército montonero. Pero como lo que rescata el kirchnerismo de alguna vez es ese sentido de, bueno, nosotros quisimos un cambio y fuimos los humillados, los desaparecidos, los que perdimos, las víctimas de todo este proceso. Siempre paga bien ofenderse y ponerse como víctima. Claro. Que obviamente había 30.000 desaparecidos, un terrorismo de Estado, pero entonces ellos cuentan un pedazo de la historia, siempre que dice, la memoria siempre esconde alguna verdad, ¿no? Claro. Entonces vos cuando reconstruís la memoria, hay una parte que te olvidás, justamente, ¿no? Y en el caso de ellos era cómo Perón reprimió el peronismo. Claro, todavía es increíble que haya peronistas que no digan que Perón inventó la AAA. Bueno, el tema yo, justamente en una de las largas entrevistas a lo largo de los años que siempre tuve, me acuerdo una vez con un dirigente así, humilde, me dice, a mí me persiguió la AAA, me decía. Digo, a vos te persiguió Perón. Claro. Pero vos fijate un caso... Claro, pero la AAA es la manera de no decir Perón. Claro, es como decir, bueno, fue López Rega, bajo la máscara de López Rega, ideal, y de que Perón estaba viejo y ausente, entonces, pero Perón permitió que funcionase él como jefe de Estado, como responsabilidad política de Estado. Claro, ni hablar. Sabía
claramente quién era la AAA. Lo que pasa es que estaba Bueno, en un estado de guerra. Vos contás muy bien en tu libro de López Rega cómo del Ministerio de Acción Social, cómo estaban los tipos. Era imposible que iban Perón... a buscar armas ahí directamente, Perón. en vez de... Los enrolaban en la plantilla como empleados del Estado y sacaban su arma y su auto para ir a matar a alguien. Entonces, digo, estaba a 50 metros de la Casa Rosada, había aparatos de inteligencia, la propia inteligencia de la policía también actuó ilegalmente. Pero mira el caso emblemático de cómo el peronismo se reprime a sí mismo, de alguna manera, que uno de los sobrevivientes del fusilamiento del 56, del fusilamiento de Valle, contado en Operación Masacre, claro, es Julio Trosler, ¿no? Uno de los que sobrevive, y que en el 74 lo mata la AAA en un paredón de Avellaneda, un paredón ferroviario. Entonces vos decís, sobrevive a un fusilamiento de la Revolución Libertadora, pero no sobrevive a la lucha interna del peronismo, 25 años después. Claro. Entonces son casos emblemáticos como para entender lo que fue la lucha interna del peronismo, que después fue generando un vacío de poder hasta provocar el golpe de Estado, ¿no? Qué difícil que es para... Vos entrevistaste a cientos a esta altura de la vida de tipos que fueron partícipes de la violencia de los 70. Qué difícil que debe ser para ellos asumir errores en el pasado. ¿Por qué cuesta tanto, ¿no?, tener una mirada autocrítica del pasado del que fueron protagonistas? Y la mayoría porque sigue creyendo que el otro es el enemigo. ¿Sigue estando eso? Y sí, como en el plano estructural, de alguna manera, hay una adaptación de época, ¿no? Pero, y también esto se ve mucho en la adaptación de época, estoy pensando en Galimberti. Bueno, pero ¿no? Galimberti, yo lo traté también a Galimberti. Galimberti era un tipo que te decía, yo antes me mataba a tiro con estos tipos, pero ya no. Ahora como puedo café. ser... No, y era amigo de algunos tipos. No, por supuesto, él lo veía como la lucha interna del peronismo, de una época, peleamos, de claro. una época. Sí, pero otros la también mayoría dicen, no tiene esa mirada. Sí, pero otros te dicen, bueno, yo no hice... Los que entran en la política de hoy, o los que le cuesta tragarse sapos, digamos, en la política, te dicen, bueno, yo no peleé y no cayeron mis compañeros para esto. Entonces tienen... la carga de las víctimas, de los muertos. Claro, entonces eso se daba y se dio en algunos lugares donde tipos prefieren irse al costado, otros olvidarse o aceptar que la época cambió. Pero vos fijate la Guerra Civil Española, del 36 al 39. Sí, todavía es un sigue tabú. discutiendo. Sí, pero todavía es un tema. En España, donde hablas de eso, es para Bolonqui, siempre. Entonces, siempre. me parece que quedaron en el corazón de la sociedad, en las memorias sesgadas. Por eso digo, con este libro, en los 70, de alguna manera, te permite comprender, seguir los hechos. Claro, que es como el manual no del buscar periodista. buenos y malos, no buscar quién tiene razones, y buscar comprender, que es un concepto totalmente enriquecedor. Es un concepto histórico. Y es histórico, claro. No es militante. ¿no? Está bueno. No es militante, es histórico. Vos decís, bueno, ¿qué estaban pensando? ¿Cuáles eran sus objetivos? ¿Cuáles eran sus obstáculos? ¿Cuáles eran sus conflictos? ¿Y cuál era la lógica que ellos entendían que la Armada tenía que bombardear la Casa Rosada y Montoneros o el ER tenía pensado que tenía que entrar a un cuartel? Una lógica desquiciada, pero lógica desde su propio punto de vista en la propia época. Sino, es decir, me parece que esa es la virtud de este libro. Es decir, que trata de buscar, no la anuencia, pero sino entender cómo se fueron sucediendo los hechos y las distintas lógicas que lo fueron provocando, ¿no? ¿Y por qué se terminó esto? ¿Por qué pasó de moda la violencia institucional, la violencia de este tipo? Una gran ayuda la dio Alfonsín, ¿no? Con el juicio a las Fuerzas Armadas. Claro. ¿no? Alfonsín es una transición no convenida con las Fuerzas Armadas, no acordada. Claro. No hubo autoamnistía. Esto es totalmente novedoso en la historia argentina, donde se daba la amnistía, en el caso del 73, de los hechos de la guerrilla, en el caso de Irigoyen y de Alem, todas sus revueltas militares amnistiadas. Perdonaban al anterior siempre. Siempre. En el 55, Perón no perdonó a algunos militares, pero que hicieron la revolución, en el caso de Lanusse, que fue conspirador contra Perón y Perón lo puso preso en Ushuaia. Después sí lo amnistía la propia Revolución Libertadora. La historia terminó por acomodar, en este caso no acomodó nada. En el caso no se acomoda,
se acomoda los grados que yo cuento en este libro, como de alguna manera Alfonsín es presionado por los sectores carapintadas y sí, por el propio peronismo para que no juzgue la AAA. Este es el hueco que se da, donde Alfonsín está obligado a decir, bueno, empezamos a investigar a partir del 24 de marzo del 76. Eso está muy claro en el Nunca Más, ¿no? Claro, pero en el Nunca Más hay más de 1000 desaparecidos. Sí. Antes del golpe de Estado. Está dicho, eso es muy impresionante, cómo está claramente dicho, y después en el juicio de la Junta se descartan los casos AAA y se empieza desde el 24 de marzo. Pero así todo, ¿vos creés que eso es el momento de inflexión? Es como un mojón para decir, bueno, los tenemos que juzgar. Una derrota es lo de Menem, que dice, en nombre de la unidad nacional y del peronismo, los tenemos que salvar a todos, y que sacan a un detenido guerrillero y a centenares de militares. Bueno, tal vez eso dejó el caldo para que no se termine de cerrar nunca esa época, ¿no? Sí. Los 70. Pero me parece que la búsqueda de justicia tiene que ser irreversible. Porque si vos ponés la justicia en el marco de un acuerdo político, va a ser una justicia forzada, ¿no? Además, vos pensás, los militares no se arrepintieron. Bueno, es que evidentemente es difícil arrepentirse. En serio. Sí. Es muy Pero en este caso, vos fíjate que cómo se da la situación. Le exigimos a las víctimas de desaparecidos y a sus familiares que digan cuántos muertos tienen. En vez de pedirle a los militares a decirle cuántos son y dónde están esos muertos. Es increíble eso. ¿No? Es decir, es como que se invirtió la carga de la prueba, ¿no? Bueno, eso es hijo del bastardeo que hubo en los últimos años, seguramente. Sí. Pero como sea, bueno, tal vez haya que esperar que el paso de las generaciones, ¿no? También para comprender, vos como historiador lo debes saber, hay que pasar, hay que dejar pasar es el momento de la historia. Es el momento de la historia, claro. Es el momento de la historia, de la rigurosidad y de una búsqueda de explicaciones a través de los hechos. Bueno, Argentina, la violencia está entre nosotros, por suerte cada vez menos, y muchas de las explicaciones están acá en este libro. Gracias, Marcé. No, gracias a vos. Nos vemos nosotros la semana que viene, miércoles aquí como siempre en Quiero que me expliquen. Chau.